Bueno, hoy voy a hablar sobre el fichaje del Piojo Alvarado por las Chivas. Un fichaje que, bueno, yo creo que viene a mejorar el equipo de las Chivas. Mucha gente en los comentarios del canal de Chivas, tanto de YouTube como de Twitter, de todas las redes sociales, han estado hateando al equipo antes de la llegada del Piojo Alvarado y después de la llegada del Piojo Alvarado. Antes, cuando todavía no se sabía si iba a llegar o ni siquiera se tenían rumores, porque querían refuerzos y bueno, sabemos que la afición siempre quiere refuerzos. Ya llevábamos un buen rato sin buenos refuerzos, pero me parece que a eso se ha mal acostumbrado la afición de las Chivas, porque creo que sí es importante tener jugadores importantes y tener jugadores de vez en cuando mediáticos, porque obviamente te ayuda a nivel marca, en cuanto al marketing, en cuanto a valor de la plantilla y el equipo, y obviamente en lo deportivo. Pero también es cierto que, a ver, hay que priorizar muchas veces la cantera y luego también hay que complementar con jugadores importantes. Ahora mismo la plantilla que tenemos jugadores importantes y tenemos canteranos. Y tenemos, se me hace, demasiados jugadores importantes, más de los que tal vez deberíamos tener para darles las oportunidades, porque ahora mismo se está dando muchísimas oportunidades a canteranos, entre comillas, porque no se le está dando a los canteranos que se les debería de estar dando, como lo son varios que tenemos ahí, especialmente Organista, que lleva mucho tiempo. Puedo comentar otros más obviamente, pero me refiero a Organista porque es un jugador que sabemos que ya lleva mucho tiempo ahí y lo pongo como ejemplo, ¿no? Luego hay otros, están los Pavel, los Buquet, los Luis Puente, aunque Luis Puente también fue más por un tema de lesión, pero igualmente tuvo algo que ver. El Chevy Martínez, que Chevy Martínez también es cierto que un poco por lo de la altura, pero es más un delantero bueno, aunque no ha destacado como se le veía. Antes era como la perla de Chivas. Pero bueno, hablando de este tema, creo que hemos pecado mucho de intentar traer todos los años jugadores importantes, jugadores mediáticos, bombazos, y creo que eso, más que beneficiar a Chivas, lo ha perjudicado, porque a final de cuentas creen que trayendo acá, soltando la cartera, soltando 50 millones, 30 millones, 15 millones, lo que sea, creen que el equipo va a jugar bien, que el equipo va a hacer cosas, ¿no? Cuando se hizo la inversión, no sé cuánto fue, 50 millones, 60 millones, cuando trajeron a Pizarro, cuando trajeron a El Gulit Peña, cuando trajeron a un montón de jugadores que ahora ni recuerdo, cuando se hizo esa inversión, se ganó, pero no se ganó por la inversión únicamente que se hizo, se ganó por muchos otros factores. Se ganó porque la directiva lo hizo bien en ese momento, en, aparte de fichar a esos jugadores, en fichar un buen técnico, que eso es lo primordial. Un buen cuerpo técnico, no solo un técnico. Un buen cuerpo técnico que se complementaba y que hacían las cosas bien. Cada uno hacía lo que le tocaba y cada uno se especializaba en una parte. Entonces, creo que eso era lo importante, que sabían hacer su trabajo y sabían cómo hacer para que pudieran abarcar todo y pudieran profundizar en cada cosa, pudieran aprender en todos los sentidos, tanto los jugadores como el técnico, y se pudieran conocer al máximo, el grupo estuviera lo más unido posible, tácticamente supieran los movimientos, generaran automatismos, supieran qué tienen que hacer, cómo sacar el balón, cómo jugar fluido, a qué compañeros debes buscar, qué compañeros debes encontrar cuando quieres buscar un hombre libre, todo eso, todas esas cuestiones tácticas eran las que tenía ese equipo. Si no tienes esas cuestiones tácticas, por más que tengas un montón de jugadorazos, sí, de repente te puede hacer la diferencia entre perder y ganar un partido, porque son jugadores que tienen calidad impresionante, como lo ha hecho Vega muchas veces. Pero fuera de eso, constantemente vas a estar teniendo problemas, constantemente vas a estar perdiendo, constantemente vas a estar en malos momentos, porque no tienes una preparación adecuada, no tienes las cosas adecuadas que se necesita. Entonces la llegada del Piojo Alvarado es parte de esto, que se trae este jugador, la afición sigue enojada, pero antes la afición era ¿por qué no traen refuerzos? Ahora es ¿por qué no traen a Pizarro? O sea, trajeron al Piojo Alvarado, que a mí me parece tácticamente, y no creo que no solo a mí, creo que a muchísima gente, es un jugador que tácticamente es muchísimo mejor, técnicamente. Técnicamente es muchísimo mejor que Antuna, entiende muchísimo mejor el juego que Antuna. No el juego de las Chivas, porque no tiene un juego en específico, sino me hablo de tácticamente, en cuanto a
lo que un técnico pide. Porque Antuna es un jugador que jugaba lo suyo. Jugaba a correr, jugaba a intentar desbordar, tirar centros y hasta ahí. Es un jugador que iba a lo suyo. Alvarado es un jugador que tiene un poquito más de entendimiento de esta parte, cómo va por fuera y luego va cerrando por dentro y va haciendo lo que a él le gusta hacer, no como a él le gusta jugar, pero entendiendo los movimientos que deben de hacer los compañeros y los movimientos que debe hacer él para poder generar esas situaciones. Entonces creo que Alvarado, tanto tácticamente como técnicamente, es un jugador muchísimo mejor. Tácticamente no tanto, porque es un jugador aún joven que le falta bastante, pero técnicamente es un jugador muchísimo mejor, por demasiado mejor que Antuna. Antuna tenía velocidad, era su principal fuerte. Por lo demás, sí tenía una que otra cosa bien, pero centros no centraba muy bien. Era su principal defecto. Cuando es un extremo, debes de saber centrar. Entonces tenía muchísimo el fallo del centro. Era una especie de Jürgen Damm, aunque centraba un poco mejor aún así que Jürgen Damm. No tenía buen tiro, no tenía buenos pases largos, no tenía nada, tenía la velocidad y eso le ayudaba muchísimo. Tenía desborde y de repente tenía regate, pero también fallaba muchísimo. A veces pecaba de encarar demasiado y perder la pelota, no sabía contemporizar, no sabía cómo pausar el juego cuando ya no tenía oportunidad. Simplemente iba, perdía la pelota. Entonces es eso, porque un extremo tiene que buscar encarar. Pero hay veces en las que ya no puedes encarar y tienes que pasar para atrás, tienes que frenar el juego porque eso no le beneficia al equipo. Entonces, creo que el Piojo Alvarado va a mejorar en esto. Yo no quería que saliera Antuna necesariamente, no me disgustaba ni me gustaba tampoco que saliera, me daba un poco igual, pero prefería que se quedara si iban a traer a otros jugadores. Porque pues es un jugador que se le ve bastante potencial, le puede sacar muchísimo potencial, porque es un extremo que te ayuda en contragolpes, que te ayuda a la velocidad, que te ayuda en desborde, que te ayuda en desequilibrio, pero tienes que saber llevarlo, pero es un jugador que tenía bastante potencial, a pesar de que tácticamente y técnicamente le faltaba muchísimo, pero con la llegada del Piojo Alvarado sí me parece un poco mejor. Incluso a nivel mercado, el Piojo Alvarado está mucho mejor valorado que Antuna, aunque siento que el Piojo Alvarado es bastante irregular, al igual lo era Antuna. Así que por esa parte creo que sale ganando Chivas en este intercambio, aunque se debate mucho quién sale ganando. Creo que es fácil deducir que sale ganando Chivas, porque Antuna, aparte de la indisciplina, que eso no sabemos. Probablemente Roberto Alvarado no sea un santo y no sabemos si vaya a ser muy disciplinado o no, porque cuando llegan a Chivas es muy diferente a que cuando están en otros equipos, principalmente por la prensa, porque muchas veces todos los jugadores hacen ese tipo de cosas, como lo hacía Antuna y como lo hacía Vega, pero ni lo están subiendo a redes sociales, o la otra es que no los persigue tanto la prensa como lo hace a Chivas, o como lo hace en América incluso, en otras ocasiones, aunque América se puede tapar un poco, ¿no? Porque tiene los medios a su favor, Televisa obviamente. Entonces, creo que por esa parte, creo que Chivas sale ganando muchísimo. En parte de jugador, tanto en valor del jugador, obviamente sube el valor de la plantilla, el valor del equipo, y tanto en lo deportivo. En lo deportivo, Roberto Alvarado se me hace mucho mejor si sabes quedarte con Alexis Vega, porque por ahí se estaban escuchando rumores de que se iba a ir a Monterrey. Entonces, si tienes a Alexis Vega, tienes a Roberto Alvarado por los costados, es bastante importante. Roberto Alvarado no tiene una velocidad tan fuerte como Antuna, no te genera ese vértigo tanto por ese lado, pero te genera mucho más calidad a nivel de cómo juega por fuera y luego cómo va por dentro. Es un jugador que juega más por dentro que por fuera, pero que partiendo del extremo es de donde luego va cerrando. Es un jugador que es lo principal, su principal fuerte es ese. Y es un jugador que tiene mucho mejor pase largo, mucho mejor pase corto, mucho mejor tiro de larga distancia y muchos mejores centros que lo que tenía Antuna. No tiene tanta velocidad, pero es mucho mejor en ese perfil técnico. Por eso yo no entiendo las comparaciones que se hacen de Antuna y Alvarado y que son... Por ahí escuchaba que Faitelson decía que no veía una mejora entre Piojo Alvarado y Antuna cambiándolos.
Comentaba eso Faitelson, que no veía una gran mejora o una mejora, y que lo que sí veía era que sacaban a Mayorga, que es un lateral de calidad que te puede funcionar. Entonces, que veía una pérdida más para Chivas y que no sabía qué estaban haciendo con esta gestión. Lo que, a ver, me parece una opinión respetable, pero no tiene nada que ver el Piojo Alvarado con Antuna. Nada que ver. Y lo otro, Mayorga también como intercambio con Cruz Azul. Pero Mayorga no fue a transferencia. No fue una transferencia hacia Cruz Azul, sino que fue un préstamo. Fue un préstamo a Cruz Azul a un año con opción de compra. Lo que me parece también una tontería que prestes un lateral que te sirve muchísimo y que es de la cantera, porque no tienes laterales. De hecho, es lo que más le falta a Chivas, laterales. A ver, creo que tenemos a Ponce, tenemos a Sánchez, solo tenemos a Ponce y a Sánchez, creo ahora. En cuanto a los del primer equipo me refiero. Obviamente si subes de la cantera, jugadores que han subido de la cantera, pues obviamente tenemos más. Pero me refiero a nivel primer equipo, creo que es lo que tenemos con la venta de Mayorga. De hecho no teníamos lateral. Cuando se lesionaba Sánchez o cuando no estaba Sánchez, se recurría a poner a Brizuela. A lo mejor ahí se me olvida, pero no. De hecho incluso llegaron a poner al Tiva Sepúlveda por ahí. Pero creo que pierdes más de lo que ganas sacando a Mayorga. A Mayorga, a ver, puedes a lo mejor sacar esa parte del sueldo, pero no creo que Mayorga te cueste mucho mantenerlo. Mayorga es un jugador que a lo mejor tiene un sueldo de primer equipo, pero hasta ahí, de lo más bajito supongo que tiene Chivas. Porque nunca ha sido un jugador importante en Chivas, nunca le han tomado la importancia que debe. En Pumas hizo muy buen papel y ahora en Cruz Azul yo creo que también lo va a hacer. Y creo que Antuna también lo va a hacer. Entonces, y Piojo Alvarado igual, si seguimos como estamos, lo va a hacer peor y la gente lo va a criticar. Entonces no es la cuestión del refuerzo que viene, es la cuestión de cómo se maneje a los jugadores que se traen. A nivel táctico, obviamente, y a nivel anímico también. Entonces, son diferentes cuestiones, no solo es traer refuerzos por traer, porque se habla mucho del tema Pizarro y de otros temas de otros jugadores que quieren. Pero les apuesto que si trajeran a Pizarro, llegarían las críticas, que es un jugador que es un cartucho quemado. De hecho ya lo estaban diciendo muchos ahí, los comentarios, pero no tanto como los que pedían a Pizarro. Entonces, las críticas van a surgir igual, siempre va a haber críticas. Pero aquí el asunto es que tácticamente debes de buscar mejorar para que esos jugadores encajen, esos jugadores mejoren y esos jugadores puedan destacar. Aunque no sean unos jugadores con tanta calidad, destaquen mucho más en equipo y sepan qué hacer en equipo y no solamente tengan esas individualidades, porque las individualidades sí te van a salvar una que otra vez, pero no te van a salvar siempre. De hecho, la mayoría de veces vas a estar perdiendo, aunque tengas a Messi, a Neymar y al que quieras. E incluso lo podemos ver con el Paris Saint-Germain. Ahorita mismo no está muy bien. Y es un equipo que tiene el mejor equipo de toda la historia, incluso puede ser. A nivel nombres me refiero. A nivel Neymar, Mbappé, Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma. Es un equipazo. Entonces por ahí creo que así acumularas un montón de nombres, como lo están pidiendo acá la afición, que traigan refuerzos y que traigan jugadores como Pizarro y como Vela y como Chicharito. Eso lo único que haría sería perjudicarnos a nosotros, porque tendríamos jugadores viejos, tendríamos jugadores que subirían el promedio de edad, y aparte de eso son jugadores que igual estarían más cerca del retiro, cobrarían más, y creo que te podrían traer muchas actitudes malas al vestuario, porque son jugadores que ya llevan su recorrido y que obviamente la mayoría de veces tienen actitudes que no tiene un canterano. Un canterano quiere sobresalir, un canterano tiene hambre de ganar. Esos jugadores ya ganaron, esos jugadores ya jugaron en la Champions, esos jugadores ya jugaron en Europa. Entonces muchas veces no te van a traer lo mejor. Entonces hay que entender por esa parte y no solo pedir refuerzos por pedir. Que sí, es importante traer refuerzos, pero creo que ahora mismo tenemos los jugadores. Creo que no necesitamos tantos refuerzos. Entonces, por más que pidan refuerzos, si se los traen, igual puede que no funcionen con lo que ahora llevamos viendo tácticamente. Aunque ahora mismo, quién sabe, puede que mejore el equipo tácticamente, no sabemos. En este nuevo torneo obviamente son nuevas cosas. Michele Año esperemos que ya no tenga tanto miedo
a ir al ataque e ir a hacer cosas, porque de hecho en pretemporada mejoró en eso, en intentar ir más al ataque y no defenderse tanto, pero eran equipos de segunda división, así que tampoco podemos hablar muchísimo en esa cuestión. Pero creo que es un beneficio el intercambio entre Antuna y Piojo Alvarado, y también por lo económico, porque me parece que el Piojo Alvarado va a cobrar menos que Antuna, que lo que cobraba Antuna en Chivas. Entonces se habla de que son 1.2 millones anuales, lo que es una cantidad fuerte, pero me parece que Antuna cobraba más, por lo que fue en su momento su fichaje por Chivas. Y aparte creo que Chivas no haría un intercambio de ese calibre si tuviera que pagar más. Creo que no le benefician de muchísimo hacer ese tipo de movimientos. Pero, pues quién sabe, ¿no? No conozco cuánto ganaba Antuna, pero lo que se habla del Piojo Alvarado es que ganaría 1.2 millones de dólares anuales. Entonces, creo que por esa parte también se gana, según lo que se ha comentado antes del salario de Antuna, que era más alto. Y lo de Mayorga se pierde. Perdemos un lateral de cantera, un lateral que tenía la calidad, y nos quedamos con menos jugadores en el lateral, de por sí que ya estábamos escasos, y nos quedamos con Ponce, que es un defensa que genera mucha desconfianza en el nivel de Chivas. Es un defensa que te genera muchísima desconfianza. Nunca sabes en qué momento le van a sacar la roja, nunca sabes en qué momento va a cometer una tontería, nunca sabes en qué momento se va a quedar viendo a la pelota y no va a hacer nada. Entonces es un jugador que a mí no me gusta, pero es un jugador que a veces es funcional, hasta ahí. Pero necesitamos otros laterales. Entonces, pues bueno, eso fue mi opinión sobre estos fichajes y la información de la que se habla. Y pues bueno, sin nada más que decir, no olviden dejar like si les gustó el video y no olviden suscribirse si les gusta el contenido del canal, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.